Ok, muy buenas noches con todos los conectados a esta hora a los teleseminarios que ofrece la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de las Américas. Son bienvenidos ustedes a este módulo 2 de estos teleseminarios que la escuela lo ha programado con el fin de orientar a la comunidad en general sobre lo que significa la fisioterapia y la rehabilitación en estos tiempos de pandemia. Les recuerdo que hace unas semanas atrás desarrollamos un módulo 1 que estaba relacionado con fisioterapia respiratoria en estos tiempos de COVID. Y en esta ocasión son todos bienvenidos al módulo 2 que va a afrontar el tema de fisioterapia frente al sedentarismo asociado al aislamiento provocado por este virus que nos afecta a todos. De hecho, las medidas que ha tomado tanto el gobierno nacional como el gobierno local nos obliga a estar en un sedentarismo y a un confinamiento en domicilio que nos está afectando en varias formas. Entendiendo esta situación, creemos prudente orientar a nuestra comunidad y especialmente a aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, que incluye a personas con discapacidad, a niños, adolescentes, a personas adultas mayores, o aquellos que definitivamente tienen alguna enfermedad preexistente que puede complicarse, el orientarlos en medidas que a través de la actividad física y del ejercicio pueden paliar estos problemas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha recomendado que todas estas personas deberían ser incluidas dentro de un programa planificado por profesionales fisioterapeutas en el sentido de orientarles en cómo realizar actividades de físicas que les ayuden durante este tiempo que ya se aproxima a los más de los 4 meses y que evidentemente se va a prolongar en el tiempo debido a la situación sanitaria que estamos cursando. En nuestro entorno, en nuestro país, evidentemente hemos tratado de realizar un seguimiento a nuestros pacientes de una manera telefónica, o si no, lo estamos haciendo de esta forma telemática a través de mecanismos de logopedia o de terapias específicas en el caso de identificar estos problemas de una manera muy puntual. El uso de la telerehabilitación ahora, algo que se dio unos pocos pasos durante el año anterior y en los meses previos, ahora prácticamente va a ser una forma de comunicarnos con toda la comunidad en el sentido de facilitar y evitar la exposición o minimizar el riesgo de la exposición para evitar a su vez el contagio por este COVID. La Universidad de las Américas y la Escuela de Fisioterapia, considerando todos estos aspectos, ha desarrollado estos teleseminarios que empiezan en 3 días a día por medio durante esta semana, con el fin de afrontar estos temas, especialmente de dolor muscular, de las complicaciones que pueden existir en el aparato respiratorio y en el aparato cardíaco, como también en aquellos problemas que pueden generarse de este aislamiento relacionados con el sedentarismo y la obesidad. Nuestros estudiantes de último año de la Escuela de Fisioterapia, conjuntamente en trabajo común con nuestros docentes de la escuela, han desarrollado estos seminarios y ellos son los expositores en estas noches que vamos a trabajar con ustedes. Agradecemos mucho su comparecencia y estamos siempre dispuestos a colaborar en todo sentido con el fin de que la comunidad ecuatoriana pueda enfrentar estas dificultades sanitarias con la mejor actitud, pero mucho más importante, con acciones que puedan minimizar todos estos efectos. Bienvenidos a estas 3 noches. Les saluda Marcelo Valdeón de la Escuela de Fisioterapia y muy complacido que nos acompañen en este tiempo. Buenas noches. Javier, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches a todos los asistentes. Es para mí, en nombre de toda la Escuela de Fisioterapia, darle la bienvenida a esta serie de teleseminarios, tal como lo relató nuestro director, Marcelo. Estamos tratando de cumplir nuestro rol
con la sociedad. De esa manera, pues entonces vamos a dar paso a la serie de charlas que han sido preparadas por nuestros estudiantes a punto de graduarse, tutoriados por los respectivos docentes. En la primera intervención vamos a tener a Cristina Andrade, a David González, a Dominique Medranda y a Carolina Llanza-Panza, que nos van a hablar acerca de la definición de lo que son los dolores musculoesqueléticos. Les doy el paso entonces. Listo, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristina Andrade. Nosotros somos estudiantes de octavo semestre en fisioterapia y a continuación vamos a proyectarles un video. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha extendido a nivel mundial, afectando a un gran número de personas. Una de las medidas que se ha tomado frente al COVID-19 es la cuarentena o aislamiento social. ¿Pero cómo nos puede afectar? Sin duda, el aislamiento ha tenido un impacto psicológico en la vida de las personas, traduciéndose en estrés, depresión, ansiedad, insomnio, entre otras. Todo esto ha llevado al desarrollo de dolores musculares. Acompáñanos para saber si tienes alguna de estas afectaciones. Epicondilalia. Es una condición que se caracteriza por la presencia de dolor, disminución de la fuerza de presión y pérdida progresiva de la funcionalidad del antebrazo, la muñeca y la mano, ocasionada por movimientos repetitivos en estas zonas. Dolor de cabeza. La cefalea tensional es la más frecuente. En esta influyen varios factores como la estimulación de puntos dolorosos de los músculos, trapecio superior, esternocleidomastoideo y temporal, que se activan debido a posturas mantenidas, estrés y la nueva modalidad que establece la cuarentena. Dolor cervical. Hace referencia al dolor de cuello. Su origen es fundamentalmente mecánico, causado principalmente por posturas mantenidas en el tiempo, movimientos repetitivos del cuello y por no realizar pausas activas durante las horas de estudio o trabajo. Dolor lumbar. El dolor lumbar se refiere al dolor en la zona baja de la espalda, siendo uno de los trastornos más frecuentes y discapacitantes del mundo, provocado por malas posturas, estrés y sobrecarga. El dolor mandibular se debe principalmente a una afección conocida como bruxismo, que hace referencia al hábito involuntario y muchas veces no percibido por la persona de rechinar o apretar los dientes, generando un dolor y tensión en los músculos mandibulares. El dolor de rodilla está ocasionado por un traumatismo directo, secuelas de lesiones anteriores, debilidad muscular, sobrepeso o posturas incorrectas. El COVID-19 es una enfermedad. Listo. Entonces, empezamos. Entonces, como sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha extendido a nivel mundial. Entonces, ha llegado a afectar a gran número de personas, ¿no? Entre ellas también estamos nosotros y nos hemos visto afectados durante esta cuarentena. Entonces, como sabemos, la OMS ha declarado emergencia sanitaria por esta causa y lo que han visto como un proceso más adecuado para que las personas sigamos con nuestras actividades es realizar tanto actividades laborales como educativas dentro de casa. Entonces, como todos sabemos o hemos pasado, las horas de trabajo y de estudio han sido mucho más de las que normalmente las ejecutábamos fuera de casa. Y bueno, nosotros lo que podemos decir es que el hecho de mantenernos todo el tiempo, digamos, encerrados, aislados, nos ha venido causando problemas como son ansiedad, estrés, irritabilidad, insomnio, ya que muchos de nosotros no estuvimos, digamos, como que anticipados a esto, ¿no? Fue un cambio radical para todos y a lo que tuvimos que adaptarnos. Ya. Entre estas, otra consecuencia son los dolores musculares por malas posturas, debido a que las actividades que realizábamos, digamos,
antes de que todo esto sucediera, claro que pasábamos tiempo en el celular, en la computadora, en la televisión, pero no eran tiempos tan prolongados. Pero en cambio ahora nos hemos visto que hemos pasado largas horas en el televisor, largas horas en el celular, largas horas en un computador, ya sea por trabajo, por estudios, incluso lo han venido haciendo desde niños. Niños, jóvenes y adultos, pero no ha sido algo que, digamos, que hemos optado por malas posturas, ya que nosotros muchas veces no somos conscientes de nuestro cuerpo y por optar a una buena comodidad, no somos conscientes de eso y estamos provocando mayores problemas ante esta situación en nuestro cuerpo. Ya. Nosotros realizamos una encuesta a nivel de la universidad para conocer la prevalencia de dolores musculares durante la cuarentena. Hemos elegido 6 dolores musculoesqueléticos y para el primero, en el dolor maxilar, encontramos que del 100%, el 6.7% de nuestra comunidad presentó dolor maxilar. El dolor en el antebrazo lo presentó el 13.4%, el dolor de rodilla lo presentó el 23.8%, dolor cervical presentaron el 57.6%, el dolor lumbar lo presentaron el 66.9% y el dolor de cabeza lo presentó el 71.7% de nuestra comunidad UDLA. ¿Ya? Entonces, continuamos con Dominique Medranda. Muy buenas noches con todos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la cefalea tensional. La cefalea tensional es un tipo de cefalea primaria que es la más común. La prevalencia entre la población mundial va a ser entre un 38 y un 70%, afectando a mayor cantidad a las mujeres, con una relación de 3:1. La cefalea tensional va a ser un dolor que se va a caracterizar por un dolor y disconfort en la zona de la cabeza, el cuello y el cuero cabelludo. Esto se va a dar debido a tensión muscular y por activación de puntos gatillos en los músculos pericraneales, especialmente en el músculo trapecio, en el esternocleidomastoideo y el temporal. Cuando hablamos de puntos gatillo, nos vamos a referir a puntos dolorosos que se van a encontrar en los músculos. Estas zonas van a ser hipersensibles a la palpación y generalmente lo que producen es un dolor referido hacia otras zonas del cuerpo. La tensión en estos músculos y por ende el punto gatillo se va a dar como respuesta al estrés, a la ansiedad, a la depresión y actualmente a las malas posturas mantenidas en el tiempo que tenemos durante las horas de estudio o de trabajo. Cámbiale, por favor. Según la Asociación Internacional de Dolores de Cabeza, la cefalea tensional se va a clasificar en 3 tipos. Vamos a tener la cefalea tipo tensional frecuente, infrecuente y crónica. La cefalea tipo tensional infrecuente y frecuente van a presentar unas características que son similares. Estas van a presentarse con episodios de cefalea que van a ser poco frecuentes. Generalmente se van a localizar bilateralmente, es decir, en los 2 lados de la cabeza. Va a ser un dolor de tipo tensivo o opresivo. Va a tener una intensidad de leve a moderada. Y por lo general este dolor no se va a empeorar durante la actividad y no va a impedir que realicemos actividad física. Pero uno de los síntomas que se puede presentar durante la cefalea tensional frecuente e infrecuente va a ser la fotofobia y la fonofobia. La fotofobia se refiere a la hipersensibilidad a la luz. Esta hipersensibilidad luminosa va a estar causada por fuentes de luz, como por ejemplo el sol o luces muy fuertes que van a causar incomodidad. Y la fonofobia, en cambio, va a ser la sensibilidad hacia los sonidos. Estos dos van a ser síntomas que se van a presentar como en un episodio de dolor de cabeza. En cambio, las cefaleas tensionales de tipo crónicas, estas van a evolucionar desde una cefalea tensional de tipo frecuente. Igual, su localización va a ser bilateral, van a tener un dolor de tipo tensivo o opresivo.
pero en cambio la duración de estas puede ser de días, de minutos, días, y no van a tener periodos de remisión, es decir, el dolor va a ser constante. Para nosotros poder saber si la cefalea que tenemos es tensional, es infrecuente, frecuente o crónica, nos tenemos que basar en el número de episodios que vamos a presentar. Entonces, en una cefalea tensional infrecuente, se va a presentar un episodio de cefalea al mes, por al menos 10 meses. Entonces, pueden ser 10 episodios de cefalea al año y con eso se consideraría una cefalea tensional tipo infrecuente. Una cefalea tensional frecuente, en esta se van a presentar de 1 a 14 episodios de dolor de cabeza por más de 3 meses. Entonces, en el mes, tiene que ser por un periodo de más de 3 meses. Y la cefalea tensional crónica se va a presentar con más de 15 episodios de dolor de cabeza al mes y pues va a ser igual por un periodo de más de 3 meses. Siguiente, por favor. Bien. El dolor cervical, va a hacer referencia al dolor en la zona cervical y se puede extender hacia la cabeza, hacia los miembros superiores. La incidencia del dolor cervical va a ser hasta en un 50% de la población mundial y va a estar causado por estrés, ansiedad y mantener malas posturas durante un tiempo prolongado. Siguiente, por favor. La clasificación del dolor cervical lo vamos a dividir en dos. El dolor cervical de tipo mecánico y neuropático. El dolor cervical de tipo mecánico, se va a estar causado por el estrés en las zonas de sostén del cuello, como van a ser los ligamentos o los músculos. Entonces, y realizar movimientos repetitivos. Entonces, esto va a producir un estrés mecánico y por ende va a causar dolor. Y el neuropático, va a ser resultante de una lesión o enfermedad que se va a dar en el sistema nervioso central. Se van a considerar 5 causas de los trastornos en el sistema nervioso central que pueden generar el dolor neuropático. Pueden ser infecciones de los nervios, inflamación, degeneración, trauma, como por ejemplo el síndrome de latigazo cuando sufren accidentes de tránsito, y en este caso, pues la tensión muscular, que también puede comprimir las raíces nerviosas y generar dolor. A continuación, mi compañera. Perdón. Listo. Ya. La epicondilalgia tenemos que se puede dar a nivel del epicóndilo lateral o medial del húmero. En este caso, nosotros hemos escogido la epicondilalgia a nivel del epicóndilo lateral del húmero o a nivel externo del codo. Ya, este dolor se caracteriza en esta misma zona, en la parte externa del codo, que en algunos casos puede llegar a complicarse, llegando, digamos, a extender este dolor hasta la muñeca y los dedos. También se caracteriza por una disminución de la fuerza de presión, que quiere decir que, por ejemplo, al agarrar una taza, al abrir una puerta, se puede generar este dolor. Y también se caracteriza por la pérdida progresiva de la funcionalidad, ya que, por ejemplo, si la persona empieza, no sé, a teclear, a escribir o cosas así, ya con el mínimo movimiento empieza a dolerle y la persona empieza a evitar movimientos tanto en el antebrazo, en la muñeca y en la mano. Y esta afectación se da por movimientos repetitivos, de igual manera en el antebrazo, en la muñeca o en la mano. ¿Ya? Y puede ser una causa por posturas mantenidas en el tiempo debido a que están, por ejemplo, en la actualidad nos hemos visto, como dije, realizando actividades laborales, pero mantenemos, digamos, posiciones de una flexión de codo y antebrazo de 90. Y mantenemos también incluso la mano, por ejemplo, todo el tiempo elevada, no tiene un descanso, y las horas prolongadas en el celular. De igual manera, mantenemos una flexión del antebrazo por largas horas de tiempo y no damos como que un estiramiento o un respiro para que nuestras articulaciones y músculos puedan elongarse y trabajar de mejor manera. Entonces, también hemos visto que el porcentaje de afectación a nivel mundial
es del 1 al 3% en referente a la epicondilalia. A continuación, Carolina Yanzapanta. Soy Carolina Yanzapanta y les voy a hablar acerca del dolor lumbar. El dolor lumbar, como conocemos, es una molestia. Este es un síntoma y más no es una enfermedad. Este síntoma nos refiere a un origen y más no nos da un origen y tampoco nos da una fisiopatología de la enfermedad. Perdón. Este dolor lumbar nos da a la mayoría de las personas a cualquier edad y de ambos sexos. Además, es uno de los primeros síntomas que va a ser atendido a nivel que vamos nosotros a realizar. La atención es uno de los síntomas que va a ser atendido a nivel médica, ya que es uno de los síntomas más frecuentes. El 80% de la población va a tener un dolor lumbar en algún momento de su vida, ya sea por malas posturas o posiciones mantenidas por un largo periodo de tiempo. Puedes cambiarle, por favor. Ya, el dolor lumbar. El dolor lumbar es de origen multifactorial. En el 80% de los casos no tiene un origen, así que es inespecífico. Y el 20% de los casos tiene una causa. Ya, también tenemos dos tipos de dolor lumbar, que es el dolor mecánico, que este se da por mayores cargas y al movimiento. Y el dolor no mecánico, que puede ser un dolor inflamatorio o causado por alguna patología congénita. También tenemos una clasificación del dolor lumbar que va a ser un agudo, un subagudo y un crónico. Un agudo que va a ser un dolor cuando una persona tiene menos de 6 semanas. Un subagudo cuando una persona tiene el dolor entre las 6 y 12 semanas. Y un dolor crónico cuando es mayor a estas 12 semanas. A continuación vamos a hablar sobre el bruxismo, que es un síndrome que hace referencia al hábito involuntario y muchas veces no percibido de la persona de rechinar o apretar los dientes. Entre los síntomas más destacados encontramos dolor en los músculos faciales, dolor en los dientes o hipersensibilidad aguda. Datos epidemiológicos han demostrado que el 70% de la población padece bruxismo. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Entre las causas más destacadas encontramos el estrés, la alineación inadecuada de los dientes, la alimentación, las malas posturas, los malos hábitos del sueño y las consecuencias al padecer bruxismo están dolor en los oídos, dolor de cabeza, dolor en la mandíbula, pérdida del esmalte o desgaste dental, sensibilidad del frío o al cepillo de los dientes, fracturas en los dientes, o hipertrofia de los maceteros, que son músculos encargados de la masticación, así como trastorno del sueño. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Otro dolor es el dolor de rodilla. Este dolor de rodilla está ocasionado por un traumatismo directo, secuelas de lesiones anteriores, así como debilidad muscular, sobrepeso o posturas incorrectas. Entre las causas encontramos inflamación, rigidez, enrojecimiento, debilidad o inestabilidad, sonidos de chasquidos o crujidos, así como la incapacidad de realizar movimientos. Datos han demostrado que el 68% de la población mayor de 35 años sufre dolor de rodilla. Esto aumenta en el sexo femenino, que se eleva a un 73%. Las consecuencias que encontramos son factores como la edad, exceso de peso, enfermedades degenerativas como artrosis o lesiones. Gracias. Muchas gracias, esa ha sido nuestra primera intervención. Agradecemos mucho la participación del grupo número 1.
Les recordamos, por favor, que está abierto nuestros canales para si es que tienen alguna pregunta. Sabemos que estamos manejando un lenguaje técnico, pero pues estamos abiertos a tratar de explicar cada una de las cosas. Les invitamos entonces que a través del chat nos digan las preguntas. Estas van a ser respondidas al final de todas las charlas. A continuación vamos a tener el tema de prevención y rehabilitación. Va a estar a cargo de Estefanía Coyaguazo, de Rosa Andrea Rojas, de Pamela Alejandra Guevara, de Paola Michelle Veloz y de María José Claudio, a quienes damos la bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Somos el segundo grupo. Estamos encargados de la exposición de la prevención y rehabilitación en dolores musculoesqueléticos. A continuación, mi compañera Estefanía. Buenas noches. Los dolores musculoesqueléticos se originan al mantener posturas inadecuadas. Debido al teletrabajo que nos hemos sometido en esta época de aislamiento por el COVID, la mayoría de personas mantienen las posturas como se puede observar en la foto. En la primera ocasiona dolor de cuello, en la segunda, como no tiene una silla adecuada, podemos observar que tiene una antepulsión de hombros, una antepulsión de cabeza, lo que va a originar dolor a nivel de hombros, a nivel de cuello y a nivel de columna lumbar. Entonces, a continuación vamos a dar una serie de ejercicios que nos van a ayudar a mejorar los dolores musculoesqueléticos. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de las cefaleas, o también conocidas como dolores de cabeza. Entre los factores que desatan este tipo de dolor es el estrés psicosocial, una sobrecarga muscular debido a una postura activa no adecuada. Se ha señalado que el dolor prolongado de puntos gatillo miofaciales en regiones tanto como cabeza y cuello provocan liberación de varias sustancias algógenas que sensibilizan los nociceptores periféricos y originan el dolor reflejo a la cabeza. Hay factores que promueven y empeoran la actividad de estos puntos gatillo miofaciales como posturas inadecuadas mantenidas, reduciendo así la movilidad y sobrecargando los segmentos vertebrales. En este grupo control, el calentamiento previo con ligeras movilizaciones de la columna cervical y hombros, más ejercicios resistidos con una banda elástica de látex que puede realizar el fisioterapeuta. Esta puede ser sugerida de un color azul, autoestiramientos de la musculatura tanto de trapecio, esternocleidomastoideo y suboccipitales y pectorales, influyó significativamente en los pacientes, ya que disminuyeron los síntomas, aumentando el rango de movimiento y disminuyendo la rigidez craneovertebral. Otro estudio demostró que al realizar los estiramientos de los músculos cervicales hubo un resultado positivo, ya que contribuyó a mejorar la función pulmonar, la capacidad vital, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Los trastornos temporomandibulares. Este término define un conjunto de afecciones clínicas que involucran tanto los músculos masticatorios como la articulación temporomandibular propiamente dicho, y las estructuras asociadas a esta. Estos trastornos musculoesqueléticos desarrollan signos y síntomas muy característicos, siendo el principal el dolor muscular o articular, que implica la limitación de los movimientos mandibulares. Además de estos, comúnmente aparecen otros que pueden o no pueden ser concomitantes, como la cefalea, el dolor cervical, el chasquido articular, la fatiga muscular y mareos. Está relacionada generalmente con el estrés emocional que ya les había mencionado, las interferencias oclusales, la pérdida o la mala posición de los dientes, los cambios posturales, el desorden de los músculos masticatorios y adyacentes. De las intervenciones fisioterapéuticas con relevancia, algunos estudios destacaron las movilizaciones, estiramientos, masoterapia, ya que la mayoría han obtenido un resultado positivo en la reducción de la sintomatología. Asimismo,
Varios de estos tratamientos incorporan también la educación al paciente, con el fin de revertir hábitos como morderse los labios, objetos, uñas, por ser todas ellas características de alta prevalencia en pacientes, según un estudio previo hecho por Mider. A continuación, mi compañera Andrea Rojas. Ya. La evidencia científica nos indica que las causas más comunes de dolor cervical crónico o dolor de cuello se deben al uso prolongado del computador, a posturas mantenidas que van a generar alteraciones como es la antepulsión de cabeza, aumento de la lordosis cervical, antepulsión de hombros y escápulas en abducción. Otra causa es el estrés. Este factor psicosocial se ocasiona por altas demandas físicas, mentales o laborales que van a producir un aumento del umbral del dolor, evidenciándose por una sobreactivación de las unidades motoras, principalmente de los músculos trapecio, ecom y romboides, que van a promover la deformación de los puntos gatillo o puntos dolorosos. El ejercicio terapéutico juega un rol muy importante en la rehabilitación de los individuos con dolor cervical, ya que esta va a favorecer a la segregación de sustancias analgésicas como son la serotonina y las endorfinas. El presente estudio obtuvo un resultado significativo al combinar los ejercicios de movilidad activa, fortalecimiento muscular y ejercicios correctivos, ya que generaron una disminución de los niveles del estrés y del umbral del dolor, por lo cual son los más empleados en el control del desarrollo de las afecciones musculoesqueléticas del cuadrante superior. La literatura nos indica que las alteraciones a nivel cervical son las causantes de las alteraciones escapulares o de manera viceversa, por la cual la prescripción de estos ejercicios correctivos tienen el objetivo de mejorar la funcionalidad tanto estática como dinámica en los individuos en los cuales se ha detectado una debilidad muscular o un control deficiente de la musculatura a nivel del cuello. El presente estudio nos obtuvo un resultado significativo al combinar los ejercicios correctivos con los de fortalecimiento muscular con el fin de restaurar la funcionalidad, ya que la combinación de estos dos ejercicios generaron una disminución de la tensión de la musculatura hiperactiva al fortalecer la musculatura inhibida. A continuación, mi compañera María José. La principal causa de la epicondilalgia se da por movimientos repetitivos de pronación y supinación con el codo en extensión. ¿Qué ocurre en las actividades tanto profesionales como laborales, en donde se va a implicar la manipulación manual con cargas? Uno de los ejemplos es los carpinteros al momento del uso del destornillador, amas de casa por la limpieza. Esto va a provocar una inflamación a nivel de los músculos epicondilios en su inserción proximal, lo cual va a provocar dolor. Ya. Bueno, la evidencia científica nos dice que el beneficio de realizar dichos estiramientos nos va a ayudar a aliviar el dolor y nos va a favorecer al agarre y a la fuerza de prehensión manual. En los estiramientos musculares, la evidencia científica nos dice que el primer estiramiento va a ser hombro a 90 grados, extensión de codo, flexión de muñeca y con la mano contralateral vamos a realizar una desviación hacia cubital. El siguiente estiramiento va a ser extensión de codo, extensión de muñeca, contactamos con la palma de la otra mano y realizamos una desviación hacia radial. Esto se va a realizar de 20 a 30 minutos, de 3 a 4 veces al día. Los siguientes estiramientos que vamos a hacer va a ser con resistencia. Netamente serían ejercicios en donde se va a realizar una extensión de codo, flexión de muñeca y vamos a promover una resistencia hacia el movimiento de extensión de muñeca. El siguiente vamos a realizar en esta misma posición, pero vamos a oponerles la resistencia hacia la desviación cubital. Esto se va a realizar de 30 segundos, de 3 a 4 veces al día. A continuación, mi compañera Estefanía Collahuas. La inestabilidad lumbar más el desequilibrio de los músculos nos van a originar dolor lumbar crónico. Esto sucede porque la columna pierde su posición neutra
y le disminuye la acción de resistir cargas externas. En este caso, las cargas externas vendría a ser la sobrecarga muscular que tenemos en las malas posturas. ¿Cómo podemos tratar? La evidencia científica nos muestra que los ejercicios del core como medida terapéutica nos ayudan en la estabilización, el control del movimiento y nos va a ayudar a promover la fuerza, resistencia y el equilibrio. El core es una palabra en inglés que significa núcleo. Esta hace referencia a los músculos que cubren el centro de gravedad. Entonces está formado por, en la parte anterior, la faja abdominal y en la parte posterior, multífidos, cuadrado lumbar y glúteos. El ejercicio comúnmente utilizado es el del puente. Este ejercicio se lo va a realizar acompañado de ejercicios de respiración, en donde se los va a realizar 2 veces en el día, con series de 10 repeticiones, tratando de mantener 3 segundos. El segundo ejercicio nos va a ayudar tanto a la elongación como al fortalecimiento, en donde al elevar el tronco superior, elongamos la parte anterior y fortalecemos la parte posterior. Y el ejercicio más completo es el ejercicio de plancha isométrica, en el cual hay una activación a nivel anterior y a nivel posterior. Ya. En otro estudio encontramos que los estiramientos musculares más el ejercicio terapéutico nos ayudaban al alivio del dolor. En esta parte, el ejercicio terapéutico incluía los ejercicios de activación del core para la estabilización de la columna lumbar, más ejercicio aeróbico, y una parte muy importante era la concientización del dolor del paciente, es decir, qué movimientos al paciente le generan alivio y en qué movimientos se van a ampliar, se va a hacer más fuerte su dolor. Gracias. A continuación, mi compañera Pamela. Bueno, en la tendinopatía rotuliana presentan los siguientes factores. Primeramente, vamos a ver el sedentarismo, que a causa por la falta de ejercicio causa la pérdida de tono muscular, fuerza muscular, además retracciones o también, como las conocemos, acortamiento de la musculatura. Además, también vamos a tener la tensión de los músculos de los cuádriceps, que se va a encontrar en la parte anterior, isquiotibiales en la parte posterior. Esto puede aumentar la tensión de la musculatura de esta zona. También podemos encontrar que algunos músculos de las piernas son mucho más fuertes que otros, entonces estos músculos más fuertes van a tirar con más intensidad el tendón rotuliano, lo que va a provocar un desequilibrio muscular, para lo que podría causar esta tendinopatía. Ya, como tratamiento se recomienda hacer el ejercicio físico isométrico combinado con un estiramiento. Esto va a ayudar a fortalecer del cuádriceps y estirar los isquiotibiales. Se lo van a realizar de manera de sentadilla, 15 repeticiones 2 veces al día en una semana. En este estudio encontrado se evidenció que este tipo de contracción muscular provoca un efecto analgésico inmediato en estos pacientes con esta afección. Tras el ejercicio, que va a resultar notablemente en las primeras sesiones. Para finalizar, vamos a hablar de las recomendaciones. Bueno, entonces dentro de las recomendaciones vamos a encontrar las pausas activas que se van a realizar por cada hora de trabajo alrededor de 5 minutos, en donde vamos a realizar los ejercicios anteriormente propuestos. Vamos a realizar ejercicios de cabeza, ejercicios a nivel de hombros, ejercicios para tronco y ejercicios para miembros inferiores. Además de ello, las adaptaciones del lugar de trabajo, como por ejemplo poder poner en el lugar donde nos conectemos para el teletrabajo una caja que nos permita que nuestra rodilla mantenga un ángulo de 90 grados, también un alza a nivel o libros a nivel del computador para que se mantenga en la misma distancia a nivel de los ojos, y también un apoyabrazos para que nuestro codo angule alrededor de 90 grados. Lo que nos va a ayudar a que el desempeño laboral sea de mejor manera y tengamos un poco de alivio a nivel de los dolores musculoesqueléticos.
Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, damos las gracias entonces al grupo de Estefanía, Rosa Andrea, Pamela, María José y Paola. Les recordamos que si es que tienen alguna inquietud en algún tema en particular, pues entonces les invitamos a consignarlas o esperar hasta el final de las presentaciones y de esa manera pues poder acceder a sus requerimientos. Continuando con las charlas, ahora tenemos algunas estrategias de cuidado en casa y de autocuidado a cargo de Dorothy Pérez, de Katy Pasmay, de María Gabriela Peña Herrera y de Paul Alexander Torres, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches con todos los participantes, con todo el público en general. A continuación les vamos a hablar sobre la prevención y autocuidado ante dolores musculoesqueléticos que se originan a partir de las consecuencias del sedentarismo asociado al aislamiento preventivo por la pandemia. Tras la declaración del estado de alarma por COVID-19, muchas empresas han puesto en marcha el teletrabajo de forma inmediata, una medida que contribuye de manera importante al confinamiento de la población trabajadora y a prevenir el contagio por el virus, evitando el desplazamiento de muchos trabajadores y minimizar de forma significativa el contacto, por lo que las personas han adecuado sus hogares como puesto de trabajo, pero muchos de ellos no han tomado en cuenta las medidas ergonómicas necesarias para el cuidado de la postura. A continuación, mi compañera Caterine. Buenas noches, mi nombre es Caterine Pasmay. A continuación hablaré acerca del dolor lumbar y cervical. Debido al confinamiento ocasionado por la pandemia, actualmente un gran número de personas se encuentran la mayor parte del tiempo frente a un ordenador, el mismo que produce fatiga, trastornos de la visión y dolor constante específicamente a nivel lumbar y cervical. Además, el uso excesivo de los ordenadores portátiles aumentan el riesgo de padecer lesiones por adoptar posturas inadecuadas. A continuación, hablaré acerca de cuáles son las consecuencias de una mala postura. Uno de los dolores que más refieren las personas que más pasan mucho tiempo sentados a lo largo del día es el dolor de espalda en la zona lumbar, más conocido como lumbalgia. ¿Pero por qué se produce este dolor? Bueno, para empezar, porque la posición de sedestación no es la natural del ser humano. Nuestro cuerpo se encuentra diseñado para moverse y no para pasar 8 horas diarias frente a un ordenador. Además de ello, nuestra columna vertebral presenta curvas, las mismas que está diseñada para soportar el peso de nuestro cuerpo. Al estar mucho tiempo sentado, además de que la columna pierde su función principal, solemos adoptar posturas inadecuadas. La columna lumbar por naturaleza presenta una lordosis o una curvatura cóncava, mientras que la postura más típica cuando estamos frente a un ordenador por tiempo prolongado es llevar los hombros hacia adelante y la zona lumbar hacia atrás, creando una curva convexa en lugar de cóncava. Además, el pasar por tiempo prolongado de forma rígida y estática hace que ciertos músculos empiecen a cortarse, principalmente los isquiotibiales y el psoas. A continuación hablaré acerca de las recomendaciones para evitar dichos dolores. Para mantener esta postura se debe tomar en cuenta factores como la altura y el respaldo de la silla, los movimientos al realizar al estar sentado y la ubicación de las herramientas, en este caso el computador. Con respecto a la altura de la silla, debe asegurarse de apoyar los pies al suelo y mantener las rodillas a nivel de la cadera. El respaldo debe respetar las curvaturas normales de la columna, principalmente la curvatura lumbar, y es preferible que sea de un material suave para que brinde un confort. Además, la rodilla y la cadera deben estar en un ángulo de 90 grados cada uno. Si su trabajo exige estar sentado frente a un computador por tiempo prolongado y más de 8 horas, se recomienda caminar cada 50 minutos por un espacio de al menos de 5 minutos. Además, si se trabaja frente a un ordenador, es importante que el mismo se encuentre frente a los ojos a una distancia de 45 centímetros aproximadamente y debe poder orientarse e inclinar. Asimismo, el teclado debe estar a nivel de sus codos. Otro factor importante es la iluminación.
que sea lo más natural posible y se debe evitar el brillo o reflejos en la pantalla. Si utilizamos herramientas aparte como es el teléfono, debe quedar a la distancia de sus brazos para así evitar flexiones excesivas o giros de tronco excesivos. Para ello existe un estiramiento para aliviar el dolor lumbar. Como se encuentra en la imagen, se debe llevar la cadera y rodilla a flexión de 90 grados, tratando de llevar la rodilla hacia el pecho y luego cambiarla por la siguiente extremidad. Dicha postura se debe mantener de 5 a 20 segundos de cada extremidad y realizarlo 3 series de 10 repeticiones. A continuación, mi compañera Dorothy Pérez. Muy bien. Continuaremos con el autocuidado ante el dolor de la epicondilalgia lateral. En este tiempo de confinamiento se ha visto un gran número de actividades repetitivas que realizan las personas por el teletrabajo, generando así el dolor a nivel lateral del codo o una epicondilalgia. Estas lesiones se producen generalmente cuando se rebasa la capacidad de respuesta del sujeto y están ligadas al tipo de ocupación del paciente y condiciones de trabajo que ejecuta. A continuación se indicarán maneras de autocuidado para mejorar las diferentes posturas al momento de realizar el teletrabajo y evitar así tensiones de dichos músculos que originan el dolor. Se debe de evitar la compresión del antebrazo o el borde del escritorio, para lo cual se puede utilizar un apoyo de muñeca o una mesa con borde redondeado. Se debe de evitar digitar con los brazos en suspensión, por lo que se recomienda apoyar los antebrazos sobre un escritorio o utilizar una silla de apoyabrazos. Se debe de evitar la hiperextensión de brazo. No se debe de utilizar el teclado demasiado inclinado. De esta manera vamos a evitar la extensión de muñeca. Se debe de evitar la sobrecarga de la extremidad dominante, por lo cual se recomienda utilizar el mouse alternando de su mano derecha y la izquierda. Mantener las muñecas alineadas con respecto a sus antebrazos. De esta manera evitaremos la desviación cubital o que lleve la muñeca hacia afuera. Finalmente, es de suma importancia fortalecer la musculatura extensora de muñeca para evitar así lesiones futuras. Se va a realizar un ejercicio el que consiste en realizar una extensión de muñeca. Se debe de mantener 5 segundos y relajar. Este ejercicio se debe realizar 3 series de 10 repeticiones y se deberá empezar con un peso de 1 libra. A continuación, mi compañera Gabriela. Estamos esperando a María Gabriela para que se conecte. Mientras tanto, pues les adelanto que tenemos algunas preguntas para al final de nuestras charlas. Tenemos una persona anónima nos pregunta, en una persona que realiza ejercicio moderado, ¿qué aconsejan para tratar las contracturas musculares generadas en la región dorsal? Y otra pregunta sería, ¿cuáles serían los tratamientos para la escoliosis crónica? Ya te tenemos, María Gabriela. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ya. Le damos el paso. Listo. Gracias. Buenas noches con todos. Para continuar, yo les voy a hablar ahora sobre las cefaleas punto gatillo. Como ya sabemos y nos explicaron anteriormente, se pueden presentar por diferentes factores como el estrés, la ansiedad y malas posturas. Esto provoca la tensión muscular. Generalmente en la musculatura como el trapecio superior, el ECOM o esternocleidomastoideo y el temporal. La activación de estos puntos gatillos nos desencadenan un dolor referido y puede causar el episodio de la cefalea. Las técnicas de manipulación cervical son muy utilizadas en el campo de la fisioterapia para tratar de producir un cambio en el umbral del dolor de los pacientes con cefalea tensional. Las técnicas que se utilizan son el masaje en tejidos blandos con una manipulación directa en el punto doloroso, el estiramiento muscular, el ejercicio por fortalecimiento, y esto nos va a ayudar a la alineación postural, relajación muscular y también nos ayuda a la ansiedad. Una estrategia que proponemos para el autocuidado de la cefalea por la tensión es el fortalecimiento de flexores, como el mentón hacia el pecho. Este ejercicio es uno de los ejercicios posturales más efectivos. Consiste en llevar el mentón al pecho. Es como realizar un gesto cuando vamos a decir sí, de esta manera.
Entonces, este ejercicio lo que vamos a realizar es mantener por 5 segundos y se puede realizar entre 5 a 7 veces con repeticiones de 10 a lo largo del día. Esto podemos hacer mientras estamos sentados en el ordenador, haciendo alguna tarea, podemos hacer una pausa y realizar el ejercicio. Esto nos va a ayudar a tener hábitos posturales. Otra técnica es el estiramiento del músculo trapecio superior. Este es un ejercicio importante que lo vamos a realizar con el tronco recto, bien alineado, y vamos a tratar de llevar la oreja al hombro. Y con nuestra mano vamos a hacer la presión y sentir el estirón. También podemos bajar el hombro y de esta manera sentimos el estirón. Es importante no tener dolor, solo sentir que tira, nada de dolor. Se mantiene este estiramiento durante 30 segundos y se puede realizar 2 veces por cada lado. También es importante cuidar nuestra postura, cómo aprender a sentarse. Para mantener, hay muchas personas que se quedan horas delante de la pantalla, entonces los 3 puntos importantes es mantener la forma en L, la espalda con las piernas, la cabeza lo más recto posible y los pies deben estar tocando el suelo, los 2 pies o con un soporte en los pies. A continuación, les voy a hablar sobre el dolor de las rodillas. Como ya sabemos, el sedentarismo es uno de los enemigos del organismo, del cuerpo y entonces cuando lleva... Bien. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo sin movernos o estar mucho tiempo parados o sentados, entonces llevamos a un desgaste articular. ¿Esto qué pasa? Causamos un daño del cartílago, pues, se produce la inflamación, un edema, lo cual lesionamos la rodilla. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estas lesiones? Tenemos cuidar nuestro peso, es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que las rodillas son las que cargan todo el peso corporal. Elegir un calzado cómodo, el fortalecimiento de los músculos que estabilizan las rodillas. Como ya nos explicaron anteriormente, las sentadillas, se puede realizar 3 series entre 10 a 12 repeticiones. Y también es importante realizar la actividad física constante. Después de realizar la actividad física, vamos a hacer estiramientos. Es muy importante estirar los músculos, los grupos musculares que trabajamos y que estabilizan la rodilla. Esto de igual manera vamos a hacer de 30 segundos, 2 repeticiones. Y en cuanto a la postura, en el caso de que tengamos que levantar objetos pesados, es muy importante que lo debamos hacer con las rodillas flexionadas, ya que cuando levantamos un objeto con las rodillas extendidas, podemos lesionar nuestras rodillas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Paul. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el dolor mandibular por bruxismo. En tenemos que las causas más comunes puede ser por una alineación incorrecta de los dientes, unos hábitos incorrectos a la hora de dormir, también presencia de estrés y ansiedad, una postura inadecuada y también depresión. A continuación les voy a hablar sobre lo que se debería realizar en caso de presentar un dolor de estos. Lo recomendable es aplicar hielo durante 15 minutos en la zona de dolor y de igual manera realizar un masaje en esta zona. También se pueden realizar ejercicios de relajación, como en este caso sería yoga o ejercicios respiratorios. En el lado derecho podemos ver lo que se debería evitar, que en este caso es masticar por tiempos prolongados chicles, evitar el tabaco, masticarse las uñas también se debe evitar, y no masticar de igual manera objetos duros. A continuación les vamos a presentar un video sobre los temas tratados. Evitar dicha postura. Adoptar dicha postura. Para disminuir el dolor lumbar, realizar el siguiente estiramiento. Evitar dicha postura. Adoptar dicha postura. Realizar ejercicios de fortalecimiento. Bajar el mentón. Llevar la oreja al hombro, no levantar objetos con rodillas extendidas.
No masticar chicle por tiempos prolongados. Colocarse hielo en caso de presentar algún dolor. Creo que ahí terminamos entonces la presentación de este grupo conformado por Paul, María Gabriela, Dorothy y Paul. A continuación, pues entonces tenemos el agrado de invitar a María Rosario Peñafiel, a Genis Rodríguez y a Viviana Zurita, quienes van a hablar acerca de algunas estrategias para combatir estos dolores musculoesqueléticos en mujeres gestantes y en personas adultas. Le doy el paso entonces a María Rosario, a Genis y a Viviana. Listo. Buenas noches. Nuestro grupo va a hablar de dolores musculoesqueléticos en mujeres gestantes y adultos. Bueno, para empezar, sabemos que el embarazo se va a caracterizar por cambios mecánicos, fisiológicos y emocionales que van a repercutir en las actividades de la vida diaria de las mujeres embarazadas. En este caso vamos a topar lo que es el dolor lumbar, por lo que este síntoma o signo es muy característico en mujeres gestantes, es una causa de queja frecuente y no es nada extraño. Las mujeres que están en periodo de gestación sufren dolores lumbares ya que tienen un aumento de peso en la zona abdominal, por lo que va a cambiar la mecánica de su columna vertebral y por que va a haber se van a secretar hormonas que van a ser más, que van a generar más laxitud en los ligamentos de la pelvis. Ya, en estas imágenes vemos cómo con el paso del tiempo, cuando el bebé está creciendo, la mecánica de la columna vertebral de la mujer, de la mamá, va cambiando. Es decir, cuando el bebé va creciendo, se va aumentando esta curvatura lumbar y se acompaña de una anteversión de pelvis. Es decir, la pelvis va a rotar hacia anterior sobre el eje de la cabeza del fémur, en la articulación coxofemoral. Esta anteversión pélvica va a generar que las líneas imaginarias entre las espinas ilíacas anterosuperiores y las espinas ilíacas posteriores adquiera una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante, y lo que va a incrementar esta curvatura lumbar y posiblemente, muchas de las veces genera hiperextensión de rodillas, por lo que las mujeres gestantes se les dificulta mucho lo que es abarcar grandes distancias o caminar de una forma muy rápida. Otra de las alteraciones estructurales a nivel del hueso o a nivel óseo, se podría decir, es la horizontalización del sacro, justamente por el cambio de las direcciones de las líneas imaginarias que anteriormente les había mencionado. No solo la mujer va a sufrir cambios en lo que es la estructura ósea, sino en la estructura muscular. Aquí también se pueden dar lo que es acortamientos musculares o grupos musculares que pueden estar débiles. Por ejemplo, un acortamiento se puede dar de los flexores plantares, de tobillo, flexores o aductores de la cadera, o tal vez por la postura que va a tener en los flexores de hombro. Y a su vez una debilidad en lo que es los músculos de los flexores de la rodilla, los extensores, los abductores de la cadera y muchas veces los músculos del suelo pélvico. La prevalencia en este caso es reportada como muy común y considerada como la complicación más frecuente. Existen varios estudios que nos entregan porcentajes variables entre sí, que fluctúan entre el 3.9 y el 89% de este dolor, con un promedio de 45.3 y un valor en su mediana de 49%. En cuanto a la persistencia del dolor lumbar después de ya haber pasado el parto, ha sido reportada entre el 5 y el 40% luego de transcurrido los 6 meses después del embarazo.
Y a los 18 meses postparto, este porcentaje ya va a disminuir al 7% también, mejorando la condición postural. Ya, hay diversas causas en lo que es la fisiopatología, comenzando por la postura. La postura se da porque la mayor parte del peso que va a ganar la mujer gestante se va a concentrar en la parte inferior del abdomen, es decir, en esta parte a medida que el bebé crece, junto con un aumento de volumen abdominal. Como ya lo dije antes, esto se producirá en la mujer una tendencia a inclinar el cuerpo hacia adelante, lo cual la mujer embarazada tiende a compensar inconscientemente con una posición hacia atrás de la parte superior de su cuerpo sobre el eje de la pelvis. Esto va a hacer que restaure su centro de gravedad, es decir, se va a ir hacia anterior o hacia adelante y va a aumentar la curvatura en la lordosis lumbar, como vemos en esta parte. Ya. Otra de las causas fisiopatológicas son los cambios endocrinos. Esto se da principalmente por la relaxina, que es un polipéptido de doble cadena que más o menos tiene un peso de 6.500 kilodalton, que es similar a la insulina, que va a regularizar la fisiología del colágeno. Esta relaxina va a ser secretada por el cuerpo lúteo y la placenta, que va a tener efectos tanto a favor como en contra. Por ejemplo, a favor es que va a aumentar los efectos de la laxitud de los ligamentos alrededor de la pelvis y cuello uterino. Esta laxitud, como había dicho, tiene a favor es que va a ayudar a acomodar al feto en desarrollo para facilitar el parto. Pero en contra, esta laxitud no es muy conveniente a la hora de ya estar en labor de parto, por lo que nos va a causar más dolor lumbar. Ya, otra de las causas es la congestión de los vasos epidurales. Esto se va a dar por una hipovolemia que va a estar combinada por una obstrucción de la vena cava inferior o por el aumento de tamaño del útero, lo que va a resultar en una congestión del sistema venoso. Es por esto que las mujeres embarazadas tienden mucho a que se hinchen las piernas, los brazos, y esto podría provocar lo que es una hipoxia, que es una falta de riego sanguíneo al tejido, e irritación de las fibras amielínicas, igualmente llevando a un dolor lumbar. ¿Cómo es este dolor? Este dolor, en los estudios que hemos revisado, nos menciona que pueden ir de moderados, severos, incluso hasta incapacitantes. El dolor va a comenzar alrededor de la semana 18 y se va a intensificar entre la semana 24 a 36. Se va a localizar en la región sacra y glútea y carece de distribución radicular, es decir, la mujer gestante no va a sentir lo que es hormigueos o amortiguamiento, parestesias. Listo, estos dolores repercuten en las mujeres, como había dicho, para caminar grandes distancias o caminar de forma muy rápida. Entre las causas más significantes que nos han arrojado estos estudios es levantarse del suelo en un 97%, dificultad o dolor al tener relaciones sexuales en un 82% y en la noche al momento de conciliar el sueño en un 30%. Listo. También tenemos que tomar en cuenta mucho los factores de riesgo. En este estudio que hemos revisado nos menciona que hay una evidencia fuerte, una evidencia débil y una evidencia conflictiva y sin evidencia. La evidencia fuerte nos pone por lo menos 10 trabajos publicados a favor del factor estudiado y sin ningún estudio en contra, que son el trabajo estresante. En esta época, como han ido mencionando mis compañeros anteriormente en las exposiciones, por la época del aislamiento social, del teletrabajo, también puede haber un dolor lumbar previo, un dolor lumbopélvico relacionado igualmente a embarazos previos. Ya. Una evidencia débil que nos va a reflejar al menos un estudio que nos va a reportar evidencia significativa, igualmente sin estudios en contra, es el peso y la estatura materna
el peso fetal, el uso de anticonceptivos, el tabaquismo, la anestesia epidural y un trabajo de parto prolongado. En la evidencia conflictiva, es decir, que va a haber tantos estudios a favor como en contra. En estos se encuentra la edad materna, el número de embarazos previos y una etnia materna. Y sin evidencia científica o sin estudios realizados son la densidad mineral ósea o los abortos previos. Ya, a continuación mi compañera Mari Peñafiel va a continuar. Buenas noches. Bueno, entre los tratamientos para el dolor lumbar en las mujeres en gestación, vamos a tener 4 que son los medicamentos, la fisioterapia, la gimnasia acuática y el reposo. Para comenzar con los medicamentos, bueno, en cuanto a los medicamentos y la prescripción y el uso de los mismos, siempre va a estar a cargo del médico tratante o el médico de cabecera de la paciente. La fisioterapia. La fisioterapia para el dolor lumbar en esta etapa de confinamiento se basa en ejercicios que ayuden a la flexibilidad de la mujer y así poder evitar la rigidez que va a causar esta incapacidad de movimiento o la restricción que la mujer tenga a este. Como otro objetivo, vamos a tener que la mujer en gestación, vamos a tratar de que mantenga una buena postura y esto va a ir enfocada al peso que va a cargar la mujer en este estado de embarazo. Y nos vamos a centrar en el fortalecimiento de ciertos músculos posturales que por este confinamiento van a estar en desuso. Los movimientos que se realicen van a evitar la compresión del vientre debido a que podría aumentar la presión intraabdominal, que mejora que hace que las madres puedan causar un prejuicio para el bebé. Por este motivo es siempre mejor que las madres sean involucradas en una constante rehabilitación dirigida por un profesional fisioterapéutico en este tiempo de cuarentena. El reposo, en medida que el peso del bebé va a ir aumentando, la madre va requiriendo tiempos de descanso para evitar la exacerbación del dolor lumbar, dependiendo cuál sea el caso. Pero es necesario saber que el reposo por más de 2 días en el embarazo va a prolongar la discapacidad. Esto debido a que la falta de movimiento causa un incremento del peso total de la madre, aumentando la sobrecarga del nivel de la columna lumbar. Es por eso que en este tiempo de cuarentena sí debemos buscar nuevas formas de aliviar el dolor con ayuda del movimiento como mecanismo, como mencionamos anteriormente. En la gimnasia acuática lograremos estos puntos que he mencionado anteriormente, ya que gracias al agua vamos a evitar que la madre sienta este peso que carga por el bebé que está creciendo en su vientre. Buenas noches con todos, mi nombre es Jenny Rodríguez y voy a hablarles acerca un poquito del dolor de rodillas en adultos. El dolor de rodillas en adultos es una queja muy frecuente que afecta a personas de todas las edades y mucho más en estos tiempos de aislamiento por pandemia. Este dolor puede empezar como una molestia leve y luego empeorar poco a poco. Es por esto importante una atención temprana para evitar lesiones crónicas de rodilla. Ya. La prevalencia. El dolor de rodilla, como les dije anteriormente, es considerado un dolor muy frecuente relacionado al sedentarismo en estos últimos tiempos. Es por esto que en la prevalencia, según estudios, la prevalencia general por dolor de rodilla por sedentarismo por esta pandemia es de un 46.2%. Sin embargo, la prevalencia es significativamente mayor en mujeres con un 58% y en hombres con un 42%. La fisiopatología, vamos a hablar un poquito. El dolor de rodillas se produce debido tanto a factores sistémicos como locales. Una de las causas más frecuentes es el sedentarismo y sobre todo la obesidad en estos tiempos. Por esta obesidad se produce una activación anormal de lo que son las vías proinflamatorias que conducen a un control alterado de la ingesta de alimentos, la expansión de grasas y por ende produce cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos lo que van a producir es leptina en los líquidos sinoviales de la articulación de la rodilla. Esta leptina lo que va a causar es un proceso inflamatorio sinovial, lo que va a dar un paso al dolor de la rodilla.
¿Puedes pasarle, por favor? Ok, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes que vamos a tener va a ser el aumento de temperatura a nivel de la rodilla, de la cara anterior. Puede también tomarse como una hinchazón de rodilla, va a haber rigidez, es decir, o sea, no vamos a poder realizar los movimientos adecuadamente y una pérdida de equilibrio. Pásemele, por favor. Ya lo pasé. No sé si ya te sale. No, no la puedo ver. No se me pasa la diapositiva. Ok, ahora sí, las características del dolor. El dolor se va a localizar en la parte anterior de la rodilla. Este dolor va a ser de tipo intermitente. Va a empeorar al bajar o subir los grados. También puede haber dolor al flexionar las rodillas durante largos periodos de tiempo. Y va a causar interrupción del sueño y sobre todo limitación funcional. Pasémosle, por favor. Ya, como factores de riesgo nosotros hemos seleccionado dos, el sedentarismo. El sedentarismo, ¿por qué? Porque este va a ser un principal factor en esta pandemia. ¿Para causar qué? Para causar sobrepeso. Este sobrepeso lo que va a causar es una sobrecarga en las rodillas, lo que va a provocar que exista un mayor desgaste de las articulaciones, principalmente de la articulación de la rodilla. Pásenmele, por favor. Le pasaron la diapositiva. Igual ya te pasé. O sea, ya está. Disculpas que se está demorando. En el tratamiento general vamos a tener medicamentos, fisioterapia, ejercicio físico y también hábitos, que esto es muy importante. A continuación, mi compañera María Peña. Perfecto. Entre los tratamientos, como primera instancia vamos a tener los fármacos. Como mencionamos anteriormente, los fármacos van a estar prescritos y el uso será y estará a cargo únicamente del médico tratante. Avancemos, por favor. En la fisioterapia. En la fisioterapia vamos a tener tres instancias que las vamos a dividir en movilidad articular, fortalecimiento y ligeras caminatas. En la movilidad articular es muy importante en esta instancia ya que debido al sedentarismo, que es uno de nuestros factores de riesgo, y la falta de actividad física, se pueda generar una atrofia muscular y una mala mecánica de movimiento que puedan generar dolor al momento de realizar alguna actividad específica. La movilidad articular va a estar compuesta de movilidad activa, movilidad pasiva y ejercicios de flexibilidad que ayuden a la persona a alcanzar un buen nivel de rendimiento y así ir bajando el dolor y la reactividad del tejido. En cuanto al fortalecimiento muscular, normalmente el dolor de la rodilla se debe a la falta de fortaleza en los músculos que lo rodean. No debemos olvidar que las rodillas son una de las articulaciones que van a soportar mayor presión en cuanto al peso de nuestro cuerpo, junto a los tobillos, ya que ambas están en la pierna y son las que utilizamos a diario para generar nosotros el movimiento. Por eso es necesario que las mantengamos con un buen tono muscular y en esta zona debemos crear fuerza para que puedan sostener la articulación de la rodilla y podamos generar movimiento sin dolor. Seguido a esto, ganar fuerza es una de las mayores prioridades para generar un balance muscular que den soporte a la persona, y los ejercicios isométricos como primera instancia son los más óptimos, debido a que en este tiempo de confinamiento, a causa de mantenernos en casa, nos ha restringido en su mayoría de las personas el movimiento. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a la activación de las fibras musculares y así empezar a reclutar en su totalidad el músculo e ir ganando tono. Como otra instancia tenemos las ligeras caminatas. Las ligeras caminatas son esenciales y benéficas para el dolor de la rodilla.
debido a que se van a encontrar involucradas en el movimiento articular. Esto va a permitir que reduzca el dolor de la rodilla y de la pierna, va a quitar y reducir la tensión muscular en la que nos encontremos debido a pasar sentados mucho tiempo, a pasar en posiciones antiergonómicas por tiempo prolongado. Las ligeras caminatas se pueden realizar en un mínimo de 20 minutos en la casa o donde se esté pasando esta etapa de confinamiento. A continuación, Génesis. Ok, en este aspecto es muy importante motivar a las personas a realizar ejercicio físico, ya que nosotros como fisioterapeutas somos el personal encargado de esto. Por ende, lo que le podemos recomendar es, como mi compañera María había comentado, ejercicios activos, ejercicios de movilidad articular y sobre todo nosotros ayudarles a la motivación de nuestros pacientes, es decir, cada día nosotros ayudarles con una frase de motivación, con una frase de éxito, para que así nuestros pacientes tengan esta motivación para realizar el ejercicio y para evitar estos dolores muy importantes como son el dolor de rodilla. Listo. Y también en cambios en hábitos es muy importante cambiar, ayudarle a nuestro paciente, ayudar tanto a cambiar los hábitos alimenticios y el sedentarismo. En este caso, para cambiar el sedentarismo, nosotros, como había comentado antes, le podemos impulsar a realizar ejercicio físico de manera más continua. Y en cambios alimenticios, nosotros le podríamos recomendar a nuestro paciente que no coma mucha grasa, que su dieta sea balanceada, que tenga carbohidrato, que tenga proteína y sobre todo que evite las grasas y también que no fomentarle el sedentarismo, sino ayudarle y motivarle a nuestro paciente a hacer ejercicio físico. A continuación, le doy paso a mi compañera María Peñafiel para la proyección de un video. En este momento les vamos a presentar un video que hemos realizado para ayudarles a mejorar los dolores de los que les hemos comentado. Coloque ambas manos debajo de los glúteos con las piernas en flexión. Tome aire y levante la pierna que va a trabajar y realice círculos mientras expulsa progresivamente el aire con los labios fruncidos. Realízalo con tu otra pierna. Ahora dobla tus rodillas, sepáralas un poco y con tus piernas llévalas hacia el abdomen. Procura no causar presión en el vientre. Déjalas caer lentamente y vuelve a repetir el ejercicio. Ahora en 4 puntos llevaremos nuestro mentón a la derecha, nuestra cadera hacia la izquierda y llevaremos nuestra espalda al techo. Repetimos del lado contrario. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos la participación entonces del grupo conformado por Viviana, María, Rosario y Genis, perdón. Al momento entonces de nuestro último grupo que se presenta es el conformado por Jocelyn Campos, por Andrés Dalgo, Michael Zambrano y Michelle Herrera. Ellos nos van a hablar acerca de dolor musculoesquelético en adultos mayores. Les damos la bienvenida, chicos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, profe Javi. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Para comenzar, les vamos a proyectar un video que resume un poco la situación en la que el adulto mayor se encuentra durante esta pandemia y cómo esto puede verse beneficiado con la realización de actividad física y la relación virtual con el terapeuta.
Ok, vamos a comenzar con la presentación. Un segundo, por favor. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jocelyn Campos y a continuación le vamos a hablar sobre los dolores musculoesqueléticos en el adulto mayor. ¿Me cambian, por favor? Bueno, tenemos que el envejecimiento, la enfermedad y la discapacidad son procesos interrelacionados con alteraciones en el deterioro funcional cognitivo. En la actualidad, el aislamiento lo que ha causado es un mayor grado de ansiedad, sedentarismo y deterioro funcional en lo que es la persona adulta mayor. Entre el 60 y el 80% de los adultos de la tercera edad en algún momento presentan algún tipo de dolor musculoesquelético. El dolor en los pacientes de edad avanzada puede influir en el estado de ánimo, el funcionamiento físico y las interrelaciones sociales, por lo cual su abordaje y su manejo debe ser multidimensional y multidisciplinario. ¿Me cambias, por favor? Ya está. Bueno, tenemos varias causas por lo cuales presentan el dolor musculoesquelético. Unas pueden venir desde la juventud y otras pueden ser propias de esta edad. Por ejemplo, tenemos el dolor lumbar. Cerca del 30% de los adultos mayores de 65 años presentan quejas del dolor lumbar, que pese en muchas ocasiones puede ser a causa de alguna alteración o de un desacondicionamiento, o puede ser debido a unas contracturas musculares o también tenemos lo que es la osteoartritis. La osteoartritis de rodilla es la principal causa del deterioro de la movilidad, especialmente en mujeres. Es el responsable del 2.8% de que imposibilita a las personas con tercera edad y les involucra a quedarse dentro de cama o perder lo que es su capacidad funcional. La artritis reumatoide es una artropatía inflamatoria más frecuente con prevalencia del 0.3 y 1% y mucho más frecuente entre las personas de la tercera edad. Tenemos también lo que es los reumatismos de tejidos blandos o procesos inflamatorios. Estos se dan generalmente en adultos de la tercera edad, que puede llegarse a afectar lo que es los tendones, los ligamentos y muchas veces las bursas. La osteoporosis se caracteriza por una disminución de lo que es la masa ósea asociada a un mayor riesgo de fracturas, especialmente en la cadera, puede verse en las vértebras y en la muñeca. A continuación, mi compañera Michelle. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es el sedentarismo. El sedentarismo es considerado un asesino silencioso, ya que causa deterioro físico y mental en nuestro adulto mayor, poniendo en riesgo su salud y su bienestar. Al adoptar un estilo de vida inactivo, no se van a quemar las calorías necesarias. Esto no resulta favorable en ningún sentido para nuestro adulto mayor, ya que esta falta de actividad física puede llevar a distintas afecciones, como pueden ser la pérdida de fuerza y masa muscular, conocida como sarcopenia. De igual manera, tenemos problemas de circulación, afecciones tendinosas y contracturas musculares. Todas estas molestias mencionadas anteriormente se resumen en una sola palabra, que es el dolor. Ok, de igual manera tenemos dos factores importantes que se han hecho presentes en la vida del adulto mayor durante esta pandemia, el estrés y la ansiedad.
Debemos tener en cuenta y tener claro que la vida ha cambiado de cierta forma y de igual manera, de igual forma en la que llevamos nuestra vida. Yo pienso que todos nosotros en algún momento llegamos a sentir ese estrés, esa frustración y esa ansiedad por el encierro. Ahora nos debemos poner a pensar en nuestro adulto mayor. ¿Cómo afectó este aislamiento en su vida? Y ahí es donde tenemos estos 5 variables importantes, que son el temor, distanciamiento social, falta de sueño, situación financiera y soledad. El temor, ¿por qué? El temor porque nuestro adulto mayor se preocupa por sus hijos y por ende por sus familiares. Entonces, durante una pandemia, nuestro adulto mayor piensa en qué contagios puedan existir en su familia. Distanciamiento social, ya que nuestro adulto mayor no va a poder realizar actividades físicas que tal vez acostumbraba, como salir a la tienda, salir a caminar un poco. Eso afecta en nuestro adulto mayor. La falta de sueño, situación financiera de igual manera de sus familiares más que de sí mismo. Piensa en todos sus hijos, en todos sus nietos que tal vez se quedaron sin trabajo durante esta pandemia. Y el factor más importante en nuestro adulto mayor es la soledad, ya que debemos tener en cuenta que ahora no podemos visitar a nuestros abuelitos, a nuestros padres, no podemos visitarlos porque son personas de riesgo durante esta pandemia. La tensión muscular puede ser causada por estrés y ansiedad, ya que en su mayoría se asocia con lo que es el dolor de cabeza, aunque no siempre es el caso. Ya puede causar dolores musculares crónicos, contracturas e incluso espasmos musculares. De hecho, cada vez más adultos mayores sufren condiciones dolorosas crónicas debido a los trastornos mediante el estrés y la ansiedad. Tenemos áreas que se afectan más por estos factores de estrés y ansiedad. Primero tenemos lo que es el área de la mandíbula, ya que las emociones suelen hacer que apretemos nuestra mandíbula y los músculos alrededor de la boca. Tenemos lo que es el entrecejo, ya que cuando nos encontramos tensos o preocupados, es usual que tendamos a fruncir el entrecejo o el ceño, como lo nombramos. De igual manera, tenemos tensiones a nivel del cuello por estrés, que es una de las más comunes. A nivel de hombros también se puede concentrar la tensión y provocar contracturas musculares. Y a nivel de espalda, el estrés también interfiere en la coordinación de los grupos musculares que intervienen en el funcionamiento correcto de lo que es nuestra espalda. A continuación, mi compañero André. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Actualmente vamos a tratar los beneficios de la actividad física en el adulto mayor. Esto incluye que al realizar ejercicio físico, el adulto mayor va a disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en este caso, va a retrasar el desarrollo de hipertensión arterial, mejora la digestión y el ritmo intestinal también, ayudando al mantenimiento y el control de peso adecuado, mejora la fuerza y resistencia muscular, al mismo tiempo que va a beneficiar en la función de las articulaciones y mejora la calidad del sueño. También va a ayudar a manejar el estrés, como les explicaron anteriormente, y va a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión que aquejan en la actualidad. Disminuye el riesgo de caídas en los adultos mayores, que son muy propensos a sufrir caídas que por lo general pueden terminar en fracturas, y mejora la calidad de vida e independencia de los pacientes, al mismo tiempo que disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Muy bien, en cuanto a los objetivos que nosotros hemos planteado de manera global para un paciente adulto mayor, se encuentra el mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, mejorar la salud ósea, evitando o retrasando enfermedades como la osteoporosis, mejorando el equilibrio y la postura para evitar las caídas, disminuir los síntomas de enfermedades crónicas y degenerativas, disminuyendo el dolor y disminuyendo los síntomas de la depresión y del deterioro cognitivo. Muy bien, hay varias precauciones que debemos tomar al momento de realizar actividad física, en especial con los adultos mayores. El ejercicio siempre se debe prescribir en función de las comorbilidades que este paciente presente. En su definición, una comorbilidad es el conjunto de enfermedades que se presentan en un mismo paciente. Y también debemos tomar en cuenta las capacidades del individuo. Para esto será necesario realizar una evaluación previa. Se debe evitar el ejercicio de alto impacto y de cargas excesivas, evitar también los rangos de dolor para no generar fatiga,
evitar periodos de apnea, lo cual se refiere a que el paciente no debería realizar durante el ejercicio lapsos en los que suspende su respiración momentáneamente. Tenemos que también evitar los rangos de movimiento excesivo en los pacientes adultos mayores y en todos los pacientes en general. Evitar la ejecución de ejercicio en superficies inestables también por el riesgo de caídas. Las variables que se van a tomar en cuenta en cuanto a la dosificación de este ejercicio va a ser que tenemos que aplicar una escala de Borg para poder determinar el grado de fatiga y de disnea. También debemos tomar en cuenta siempre los signos vitales durante la realización de la actividad de los pacientes. En todo momento debemos estar pendientes de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la saturación durante la actividad. El índice también de masa corporal, el tipo de actividad que está realizando el paciente y cómo la ha realizado durante toda su vida. Es decir, si el paciente ha sido un paciente que realizaba ejercicio en su juventud, en su etapa adulta también, vamos a poder determinar qué tipo de ejercicio vamos a realizar o si el paciente es sedentario. Las comorbilidades, como les expliqué anteriormente, que son cuando un paciente mantiene una o más enfermedades. A continuación, Sebastián Zambrano. Bueno, buenas noches con todos. A continuación vamos a mostrar una serie de ejercicios básicos, los cuales nos van a... es importante que cada ejercicio propuesto se realice con la supervisión de un fisioterapeuta o médico que conozca previamente los antecedentes, capacidades del paciente y que haya realizado esta evaluación previa que mi compañero anteriormente ya les mencionó. Los ejercicios que implementamos se los puede realizar dentro del hogar y evitan poner en riesgo la integridad y bienestar del paciente, reduciendo de este modo el riesgo de caídas, ejercicios de alto impacto o de sobreesfuerzo. Adicional, a esto la dosificación que se realizó dentro de se encuentra dentro de un rango permisible y que se puede adaptar a varios pacientes y regular en relación a las alteraciones y patologías que los mismos presenten. Como pueden visualizar en la diapositiva, tenemos dos ejercicios para tratar lo que ya veníamos hablando, que es el dolor cervical. Tenemos la flexión de cuello y una extensión de cuello, en la cual nosotros hemos puesto la dosificación de 2 series dentro de un rango de 7 a 10 repeticiones con descansos de 1 minuto por serie. Pásale, por favor. También tomamos en cuenta que para tratar estos dolores es esencial realizar estiramientos musculares, al igual que los ejercicios que les presentamos en la diapositiva anterior. Estos estiramientos van a estar enfocados para los flexores y extensores de cuello, al igual que para sus rotadores. La dosificación va a ser de 2 series por el grupo muscular a ser tratado y va a mantener la posición del estiramiento de 20 a 30 segundos, con un descanso de 1 minuto por serie. En esta parte, este ejercicio es fundamental para lo que es el fortalecimiento y tratar la zona lumbar. El fortalecimiento abdominal, este tipo de ejercicios hipopresivos van a ayudarnos a tener esa activación no solo de la parte abdominal, sino también generar una estabilidad a nivel de la columna y tener un control así de nuestro tronco en sí. La dosificación que tenemos para este ejercicio es de 2 series de 5 repeticiones y aquí es importante que incluyamos una variante que va a ser nuestra respiración. Entonces, al momento de nosotros realizar una inhalación o inspiración, esta va a ser de 2 segundos. Y al momento de realizar la expiración, que esta sea lenta y sea de 4 segundos, con descansos de 1 minuto de igual manera por serie. Como tenemos otros ejercicios, en este caso puede ser como se visualiza en imagen de la derecha, es el puente. Y la primera imagen, el ejercicio, sí es como algunos ya lo conocerán, sí es un poco dificultoso, pero es recomendable para el tratamiento de la zona lumbar y no solo
como fortalecimiento, sino también que va a ayudar a la coordinación a nivel articular, ya sea no solo de nuestra zona de la cadera, sino también de las extremidades superiores. La dosificación de este ejercicio es de 3 series, de 8 a 12 repeticiones y descansos de 1 minuto por serie. Tenemos los estiramientos también para lo que va a ser la zona de la columna. La dosificación para estos estiramientos va a ser de 2 series de 20 a 30 segundos, manteniendo cada posición, cada postura, con descansos igual de 1 minuto entre serie. Para lo que va a ser el tratamiento del dolor a nivel de la rodilla, nos hemos enfocado en el fortalecimiento de flexores y extensores de rodilla. Como podemos ver, tenemos aquí 2 variantes, las cuales en la primera se encuentra nuestro paciente sentado y en la segunda pues se encuentra en bipedestación, es decir, de pie. Aquí es esencial que nosotros el fortalecimiento sea de manera progresiva, es decir, vamos a trabajarlo sin peso hasta que se produzca y se genere ese avance del paciente. La dosificación recomendada es de 2 series de 7 a 15 repeticiones con descansos de 1 minuto por serie. Y en cuanto a los estiramientos, nos vamos a enfocar para la musculatura a nivel del cuádriceps y de los isquiotibiales. La dosificación es 2 series de 20 a 30 segundos con un descanso de 1 minuto por cada serie. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos a todos los participantes. Realmente valoramos el gran esfuerzo que han hecho en los videos, en estas presentaciones, en organizarse para este teleseminario. Sabemos el esfuerzo que les ha costado, pero estamos viendo los frutos. Realmente, de mi parte, muy contento y esperamos que a los asistentes haya sido del agrado esta charla. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Teníamos algunas que ya estaban publicadas. Voy a empezar a leerlas para ver quién las puede responder. Anónimo nos pregunta, buenas noches. En una persona que realiza ejercicio moderado, ¿qué aconsejan para tratar las contracturas musculares generadas en la región dorsal? Solicito entonces a uno de los estudiantes que por favor nos responda, sobre todo del grupo que tuvo que ver con prevención y rehabilitación. En este caso sería el grupo de Estefanía, de Andrea, de Pamela, Paola y María José. ¿Quién podría responder esta pregunta, por favor? Yo, profe Andrea, voy a responder. Bueno, respondiendo a su pregunta, para nosotros poder tratar un punto doloroso, como les mencioné, tomando en cuenta lo que tenemos en nuestro hogar, podemos utilizar, puede ser una toalla que vamos a remojarla en agua caliente, en el caso de no tener, o como otra podemos comprar unas funditas de las que venden en el Supermaxi, que son de plástico, no es de plástico, es un material que no recuerdo ahorita el nombre, y lo podemos llenar con agua tibia. Eso nos vamos a colocar a nivel de la espalda, que sería en este localizado en esta región, y ahí. Nosotros tenemos conocimiento de dónde nos está doliendo. Entonces, con nuestros dedos vamos a realizar un automasaje. Vamos a localizar el punto doloroso y solamente vamos a hacer, puede ser una presión por 30 a 160 segundos. Realizamos la presión a tolerancia de nosotros. Después soltamos y volvemos a realizar esa misma presión con el fin de que nosotros al realizar esto, ese punto que nos estaba causando dolor desaparezca. Eso. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Es importante también añadir que es muy importante el calentamiento previo que haga la persona antes de realizar el ejercicio, ya sea moderado, pero de todas maneras
es muy importante que realice calentamiento previo y que haga unos estiramientos tanto al inicio como al final de su sesión de ejercicio. Pasamos a la siguiente pregunta. Anónimo nos pregunta cuáles serían los tratamientos para la escoliosis crónica. No sé quién desea responder. Ya mismo, profe. A ver. Para nosotros, antes de poder tratar una escoliosis, tenemos que saber cuál es el origen de esta. Puede ser estructural como muscular. Es decir, que si es estructural, la vértebra que está produciendo la escoliosis ya está rotada. Y si es muscular, es porque el músculo está jalando tan fuerte que hace que esta rote. Entonces, nosotros ya al determinar cuál es el origen, vamos a proceder inicialmente realizando el uso de agentes físicos, como les mencioné antes, el calor. Este es muy bueno porque nos causa un alivio y también nos ayuda a que la musculatura que se encuentra tensa se relaje. Después de esto vamos a proceder a liberar la misma. En esta condición se recomienda muchísimo lo que son los ejercicios de estiramiento muscular, porque van a permitir que esta musculatura que se encuentra jalando se relaje y esta pueda retomar a su posición normal. Y después vamos a fortalecer la musculatura que se encuentra débil por la misma acción que estaba produciendo la rotación de la vértebra. Estos se pueden acompañar también de lo que son ejercicios respiratorios y ejercicios en los que nos vamos a colocar en 4 puntos realizando movimientos del tronco para que esto nos pueda ayudar a tener una mejor aducción postural. Eso. Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Daniel M. nos pregunta, ¿qué tiempo considera necesario para realizar una pausa de actividades en casa cuando se está mucho tiempo frente al computador y qué ejercicios recomiendan realizar en dichas pausas? Entonces, voy a rogar al grupo que hizo. Yo le puedo ayudar con la respuesta. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, si una persona pasa frente a un ordenador más de 8 horas seguidas, pues se recomienda hacer pausas cada hora. Dichas pausas van a constar de una caminata en un espacio libre de al menos 5 minutos. El mismo puede estar acompañado de estiramientos para evitar el dolor referido en la zona lumbar, dado por una mala postura. Entonces, ¿cuál sería el estiramiento que debería hacer? Es encontrarse boca arriba, con los pies estirados y vamos a llevar una extremidad flexionando cadera y rodilla, de forma que la pierna se encuentre hacia el pecho. Dicha postura se debe hacer lo mismo con la extremidad contraria. Se debe hacer 3 series de 10 repeticiones cada uno. Además de ello, es necesario tener en cuenta la posición ergonómica o la postura ideal al estar frente a un ordenador para evitar dicho dolor que ya acabamos de exponer. Muchas gracias, Katy. Esta pregunta, la siguiente que voy a leer, ya le había contestado Paola Michelle a nivel privado, pero me gustaría pedirle a María Rosario que por favor la conteste ahora. La pregunta es, para la cefalea tensional, ¿qué medicamentos recomiendan para acompañar con los ejercicios que acaban de indicar? Buenas noches. Bueno, como comenté anteriormente, en cuanto a los medicamentos, nosotros como fisioterapeutas no recetamos ni los prescribimos. Entonces, eso sí va a ser y va a depender de los médicos tratantes, pero en este caso podemos mencionarte que para la cefalea tensional, pues los ejercicios de estiramiento que viste en la presentación número 3, en el cuello les pueden ayudar muchísimo, ya que las cefaleas tensionales se dan por posturas mantenidas y en estas posturas mantenidas la contracción que tiene el músculo va a causar que pierda su flexibilidad. Entonces, es lo que te podemos recomendar. Muchas gracias, María. Tenemos una última pregunta. Anónimo nos comenta, les felicita a todos los expositores, dice que están muy buenas las exposiciones y tiene 2 preguntas. La primera es lo que podríamos recomendar a una persona obesa que tiene sobrepeso para que tenga un mejor tipo de vida, ya que sabemos que le va a dificultar caminar o correr, ya que esto le puede dificultar su columna y principalmente los meniscos.
Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es si puede afectar el estado de trabajo, si es muy riguroso el manguito rotador, y qué recomendarían para tener una mejor movilidad en caso de alguna afectación. Respecto a la primera pregunta, Anónimo, vamos a tener una charla específica sobre los temas de obesidad y sobrepeso el día viernes 17 de julio en el mismo horario de 19 a 20 horas 30. Te podemos adelantar de que, pues, obviamente que vamos a tratar los temas acerca de un mejor tipo de vida, precisamente para reducir el sobrepeso y de esa manera, pues, entonces tener un mejor rango de movilidad. En cuanto a la pregunta del manguito rotador, estoy tratando de entenderla. Tiene que ver si es que el trabajo es muy riguroso, si puede afectar el manguito rotador. No sé quién del grupo nos podría ayudar con esta respuesta. Del grupo 1, por ejemplo, Cristina. Profe Javi, perdón, mi internet un poco intermitente, no sé si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, con gusto. Está preguntando Anónimo, nos pregunta si el trabajo es muy riguroso, ¿puede o no puede afectar el manguito rotador? ¿Y qué recomendaciones podríamos dar para tener una mejor movilidad en caso de una afectación de este manguito rotador? Ya, bueno, con respecto, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que siempre cuando realizamos las actividades debemos de cuidar todas las partes de nuestro cuerpo, ya que muchas veces el hecho de, ya referido a lo del manguito rotador, cuando nosotros realizamos diferentes actividades, por ejemplo, no sé, cargar peso, ya movilizar tal vez cajas o realizar, no sé, alguna actividad como un deporte o tener que desplazar, digamos, diferentes objetos por encima de nuestra cabeza, hacia los lados, pero este movimiento siempre tenga que ser recurrente, lo afecta, ya, debido a que puede ser que nosotros tengamos una mala postura, por ejemplo, mantengamos un patrón cifótico, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros hombros estén hacia adelante y al momento de hacer, digamos, el levantamiento o el desplazamiento hacia lateral, lo que hacemos es comprimir acromial y comprimir estos músculos que forman parte del manguito rotador. Entonces, al hacer, digamos, actividades repetitivas, lo que hacemos es irritar al tendón del músculo. Y lo que generamos ahí es la inflamación. Ya una inflamación, un proceso degenerativo que a la larga nos deja secuelas. Entonces, por eso es importante tener primero conciencia de la postura de nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en una buena postura? ¿Estamos realizando esa actividad de trabajo de buena manera? ¿Estamos realizando esa actividad de deporte o esa actividad física manteniendo y cuidando mi postura? O sea, siempre tenemos que vernos, digamos, frente a un espejo de cómo estamos cargando y revisar, por ejemplo, ahora por la tecnología tenemos mucho acceso de ver, por ejemplo, ergonomía, cómo tiene que ser nuestra postura al cargar una caja, cómo tiene que ser nuestra postura para ejecutar cierto deporte, cierta actividad. Entonces, primero haciendo nuestra conciencia así, viéndonos en un espejo de cómo estamos cargando. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Y también otra causa que también se genera problemas en el manguito rotador es el hecho de que nosotros muchas veces puede ser que carguemos peso, ¿ya? Y este peso no sea adecuado para nuestros músculos, es decir, que nosotros no tenemos la suficiente fuerza para realizarla,
ya, para estar como que todo el tiempo realizando este tipo de carga. Y nosotros también por a veces cumplir, no hacemos conciencia de que tal vez si cargo unas 5 veces la misma cosa me va a afectar. Entonces, también tenemos que ser conscientes cuánto tiempo puedo hacer tal actividad y no me canso, o cuánto tiempo puedo hacer tal cosa y o sea, me siento bien, sigo sintiéndome bien, pero si ya empezó con dolor, molestia y esto sigue, lo importante es parar, ir donde el doctor o donde un fisio, para que tener nuestras recomendaciones. Igual ahora la mayoría de cosas se manejan con telemedicina, así que pueden acudir a eso, o igual a recursos como son el internet, pero por lo general lo mejor es que vayan donde un profesional. Y nosotros siempre estaremos para colaborarles en cualquier malestar y consejo que pueda hacer para mejorar su salud. Eso. Muchas gracias, Cristina. Excelente respuesta. Tengo otra pregunta, ahora es para el grupo de autocuidado. Luis nos pregunta, además de las recomendaciones generales para evitar las restricciones musculares debido a las largas horas de trabajo estáticas, ¿qué recomendaciones adicionales podemos sugerir tomando en cuenta que al dormir o en momentos de descanso mantenemos posturas inadecuadas y que esto no sea otro factor que sume aún más disfunción? Le invito por favor al grupo de autocuidado. Dorothy, Katy, María Gabriela o Paul, que por favor nos respondan. Katy, por favor. Paul, muchas gracias. La pregunta de Luis es, aparte de los estiramientos y las recomendaciones que nos dieron para evitar las retracciones musculares durante la jornada de trabajo, nos preguntan qué estrategias o qué recomendaciones podríamos dar al momento de que la persona está durmiendo o en momentos de descanso para que no tenga posturas inadecuadas y que esto no sea un factor que sume aún más disfunción. En cuanto al momento de que están realizando su trabajo o su actividad laboral, lo adecuado es que realicen las pausas activas en este momento. Lo recomendado es que se realice cada hora, por lo que en estos casos se debe hacer inversamente. Por ejemplo, si realizan una actividad donde realizan demasiado movimiento, que están cargando cosas de un lado a otro, lo recomendado es que en ese momento hagan lo contrario, que en ese sería que descansen. En el caso de que mantengan posturas estáticas, por ejemplo, frente a un computador, lo recomendado es que en este momento realicen lo contrario, que sería movimiento, para evitar así las afectaciones musculares y también estructurales. Y en cuanto a lo que sería la parte al momento de dormir, lo más recomendado es que tengan un buen horario para dormir, que completen sus 8 horas de sueño, para que de esta forma también puedan tener la energía necesaria para realizar sus actividades. Muchas gracias, Paul. Bueno, yo añadiría que también es importante que tengan un control adecuado de lo que es su almohada, la altura de la cabeza, de tal manera de que no esté demasiado flexionada, la almohada no debe estar muy alta, pero tampoco demasiado desgastada, porque caso contrario, pues entonces la cabeza estaría colgando en relación con el eje de nuestro cuerpo y por ende, pues entonces tendríamos unos sobrecargas musculares en los músculos que precisamente sostienen la cabeza. Adicionalmente, pues entonces se recomienda también de que puedan tener algún tipo de cuñas, de tal manera, pues entonces que puedan flexionar sus rodillas. También se recomienda una almohada para las personas que duermen de lado, una almohada que pueda estar en medio de las rodillas y de esa manera prevenir entonces dolores a nivel
de la zona lumbar, de las articulaciones sacroiliaca y de la coxofemoral. También esto previene bastantes dolencias relacionadas con el músculo piriforme que nos puede ocasionar algunas molestias. Perfecto. Continuamos entonces con la ronda de preguntas, ya casi estamos acabando. Quiero comentarles a los expositores que también tienen muchas expresiones de felicitación. Y una última pregunta de Anónimo. Para el grupo, por favor, que hizo las recomendaciones para los adultos mayores. Anónimo pregunta, buenas noches. ¿Está indicado o contraindicado la electroestimulación para el fortalecimiento en el adulto mayor? Le invito, por favor, al grupo de Michelle, de Jocelyn, de Michael o de André, que por favor nos respondan a esta última pregunta. Buenas noches. ¿Me puede confirmar, profe, por favor, si es que me escucha? Sí, te estamos escuchando, André. Muchas gracias. Buenas noches con todos nuevamente. Bueno, en este caso la electroestimulación, yo pensaría que no está contraindicada debido a que, bueno, uno de los principales efectos de la edad es, como les explicamos, es la pérdida progresiva de la masa muscular, ¿no? Y masa ósea también, además de una disminución de la fuerza muscular en extremidades inferiores y superiores. Lo que va a tener una importante repercusión sobre las actividades cotidianas de los pacientes. Bueno, la electroestimulación se puede usar en varios modos. El enfoque de tratamiento es lo importante, es decir, vamos a tener que tener muy en cuenta qué es lo que vamos a tratar. Podemos usarlo para tratamiento de dolor y fortalecimiento específicamente, mediante el aumento del reclutamiento de fibras. Varios estudios, la verdad, corroboran que existe un aumento de masa muscular en pacientes de hasta 75 años y que promueve la deambulación y disminuye el riesgo de caídas. Estos estudios, por lo general, han sido realizados en miembros inferiores, en donde se usan corrientes para poder tratar el déficit de activación muscular por la pérdida de masa muscular. Entonces, pienso que sí está indicado para fortalecimiento muscular, también para disminución de la incontinencia urinaria si tratamos musculatura pélvica, disminución del dolor articular, mejora la estabilidad, mejora el equilibrio, es decir, va a tener varios beneficios, ¿no? La única contraindicación pensaría que debería enfocarse en los pacientes que presenten enfermedades cardíacas y marcapasos, en este caso, que pueda alterar la conducción eléctrica o el funcionamiento de aparatos externos que puedan afectar al paciente. Bueno, agradecerles muchísimo a los expositores, gracias a todos los que estuvieron conectados en esta noche, felicitarles a los chicos, muy buenas las exposiciones, y gracias también a los docentes que han colaborado para este evento. Muy agradecido por toda la orientación y el trabajo que hacen con nuestros chicos, pero fundamentalmente a ellos, muy agradecido por todo lo que he escuchado y muy complacido de escuchar fundamentos y charlas sobre este tema.